El llamado Evangelio de la Prosperidad es una teología, es decir, es una interpretación humana de la Biblia, eso es la teología. Y este Evangelio de la Prosperidad, esa forma de pensamiento, hace un uso incorrecto de la palabra de Dios y de la fe cristiana. Esta forma de pensar también se le conoce como el Evangelio de la Salud y la Riqueza. También se le conoce como el Evangelio del Éxito. Esa creencia, el Evangelio de la Prosperidad, sostiene que la bendición financiera y que el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para todos sus hijos, y que la fe, la confesión positiva y las ofrendas a causas religiosas aumentarán la riqueza material de los creyentes, de los que las practican. La teología de la prosperidad ve a la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Y esto significa que si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará salud y prosperidad. Así que esa doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo por completo sea bendecido en todas las áreas materiales de su vida. Que haya prosperidad, que haya salud, que haya éxito. Eso es lo que creen quienes persiguen esta forma de pensamiento. Interpretan que la expiación, es decir, la reconciliación con Dios, no solo incluye el perdón de pecados, sino que también creen que incluye el alivio de toda enfermedad y la superación de la pobreza. No solo incluye el perdón, la vida eterna, la justificación, la santificación, todo lo que sabemos que es bíblico, sino también creen que todo lo material está incluido con el perdón de Dios. Consideran a la enfermedad y a la pobreza como una maldición que se debe romper por la fe. No aceptan que un cristiano esté enfermo o que sea pobre, que tenga recursos escasos. No lo aceptan. Y creen que van a alcanzar la prosperidad y la salud a través de donaciones de dinero, de visualizaciones, de confesiones positivas, de decretos. Así piensan quienes creen en esta idea del Evangelio de la Prosperidad. Esa teología sostiene que Dios invariablemente bendecirá a todos sus hijos en lo material y en la salud. Esto da a entender de que quien no es prosperado en esas áreas, es decir, que no tiene salud, que no tiene prosperidad económica, significa para ellos que no cuenta con la aprobación ni con la bendición de Dios. Eso es lo que piensan. Y se dice entonces quien no tiene estas bendiciones materiales o que está en pecado o no tiene fe suficiente o no ha sembrado suficiente dinero para que Dios responda favorablemente con la prosperidad.
Muchas personas, por causa de su amor al dinero y el materialismo que domina su corazón, han caído en el engaño del evangelio de la prosperidad. Y es que es muy atractivo que te digan, si tú crees en Dios, si tú declaras, si tú confiesas, vas a recibir lo que quieres, lo que necesitas, ese auto nuevo, esas posesiones, esa abundancia de bienes materiales. Es muy atractivo eso para una persona que tiene un amor al dinero desmedido y un materialismo en su corazón. Por eso esta forma de pensamiento tiene muchos seguidores. Hay muchas personas que siguen esta idea que no es bíblica. La Biblia nos enseña que la bendición y la aprobación de Dios no siempre se va a manifestar con riquezas o con salud. Si así fuera, entonces significaría que todos los pobres y que todos los enfermos están condenados al infierno porque no tienen suficiente fe. Y la falta de fe es pecado. La palabra de Dios no respalda esa idea. Y como ejemplo de que la aprobación de Dios no siempre se manifiesta en riquezas o en salud, tenemos la propia vida de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo. La Biblia dice de Él en cuanto a lo material, dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza para descansar, no tenía ni una sola posesión. En Mateo 8:20 la Biblia nos dice, Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así es que la prosperidad económica no es sinónimo de bendición de Dios. En lo que se refiere a la salud, sabemos que el apóstol Pablo padecía algún tipo de dolencia o enfermedad y que le rogó al Señor 3 veces para que eso le fuera quitado. Pero Dios no le concedió quitarle esa dolencia. Lo puedes leer en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Entonces, estos ejemplos de Jesucristo y Pablo significa que ellos no tenían fe suficiente en Dios para uno superar la pobreza y otro recibir la salud. Entonces, ¿por qué Cristo no fue prosperado económicamente? ¿Y por qué Pablo no fue sanado? Porque realmente la bendición de Dios no depende de nada material y no siempre se va a manifestar su aprobación con riquezas o con salud. Puede haber gente con escasos recursos que es totalmente aprobada por Dios, o gente que está enferma y no alcanza la salud y que es totalmente aprobada y bendecida por Dios. Así es que esta forma de pensamiento, es decir, el evangelio de la prosperidad, no es algo bíblico. No es algo que la palabra de Dios respalde. Y no es nueva, por cierto. Aunque cada vez tiene más seguidores por el creciente amor al dinero que ha penetrado a la iglesia de Cristo. Cada vez más gente creyente tiene una inclinación hacia lo material. Y no es nueva porque el mismo apóstol Pablo la denunció. Denunció a quienes la practican. Lo podemos leer en 1 de Timoteo 6:5. Donde dice el apóstol Pablo, y pelea sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toma la religión por una fuente de riqueza. En este mismo pasaje, en la traducción al lenguaje actual, dice,
Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Y es muy triste ver cómo esto ha dado mal testimonio a las personas. Al ver los intereses económicos que persiguen muchos llamados predicadores. Algunas iglesias llamadas cristianas que aplican esta forma de pensamiento solo han causado decepción y engaño en los fieles. El evangelio de la prosperidad es una mentira de Satanás que cautiva y engaña a las personas, pero que solo enriquece a sus líderes. Quiero aclarar que no todas las congregaciones cristianas siguen esta forma de pensamiento. Hay congregaciones cristianas que son fieles a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo. Así es que si tú te congregas en una iglesia cristiana y dan ahí mucha importancia a cómo alcanzar la prosperidad material, en esa iglesia creen en la confesión positiva para hacer realidad lo que se declara, entonces te encuentras en una iglesia que solo te llevará a la ruina y a la perdición. Como lo dice 1 Timoteo 6:9. Y no te llevará esa doctrina del evangelio de la prosperidad a una vida transformada, aprobada y bendecida por Dios, aunque no haya riquezas, aunque no haya posesiones materiales abundantes, aunque no haya una salud completa. Puedes ser bendecido y aprobado por Dios. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te rogamos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación y en la trampa del amor al dinero, que podamos apartarnos del deseo de nuestro corazón de acumular riquezas, de tener éxito y prosperidad en la vida terrenal, y que te busquemos a ti, Señor, a tu reino y a tu justicia, y que conforme a tu voluntad, Señor, estemos contentos con lo que decidas darnos en lo material. Buscamos tu aprobación y tu bendición, Señor, y no lo material. Y aquellos, Padre, que están en un lugar así, ayúdalos a darse cuenta, ábreles los ojos, el entendimiento, para que salgan de ese lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.